Hola amigos, mi nombre es José Manuel Sarmiento y en esta oportunidad voy a presentarles nuestra charla El retorno de Venezuela a ISO, una necesidad impostergable. Ya son 6 años que Venezuela no tiene representación en el Organismo Internacional de Normalización ISO y durante este tiempo no ha hecho sentir su voz para la aprobación de las diferentes normas que han publicado este organismo. En esta charla, en primer lugar, vamos a presentar cuál es la importancia que tiene la normalización para el desarrollo de nuestro país. Luego les presentaré cuál es el Organismo Nacional Internacional de Normalización ISO, cuál es su labor, qué países están representados en este organismo y cuál es la importancia de las normas internacionales ISO. Posteriormente voy a presentarles los hechos claves que han generado la situación de que no tengamos representación en ISO y qué se ha hecho hasta ahora, cuáles son las consecuencias de estar fuera de ISO y por último, qué se puede hacer de aquí en adelante. La normalización es una actividad emprendida para dar soluciones a problemas actuales y potenciales mediante disposiciones de uso común y continuado dirigidas a proporcionar un óptimo grado de orden en un contexto dado. Consiste en la elaboración, edición y aplicación de normas de cualquier tipo y para cualquier sector. La normalización guarda una estrecha relación con la calidad de los bienes y servicios que adquirimos. A través de sus disposiciones, principios, directrices, requisitos, se dictan las pautas para que el consumidor y usuario pueda tener confianza en los bienes y servicios que adquiere. Según el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todas las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de calidad. Y en ese sentido, las normas constituyen una referencia importante para que se pueda cumplir este derecho. Ahora veamos qué son las normas. Las normas son unos documentos normativos que contienen requisitos, directrices y características para las actividades y sus resultados. Tienen 3 características fundamentales para que se consideren como normas. Primero, son de aplicación voluntaria. No es como muchos piensan que una norma tiene carácter obligatorio. Estas normas de carácter obligatorio solo se consideran de esta manera si son declaradas así mediante alguna ley o reglamento de carácter gubernamental. En segundo lugar, las normas tienen que ser aprobadas por consenso de todos los involucrados. Por eso, para su discusión y aprobación se establecen comités donde participan fabricantes, prestadores de servicios, consumidores a través del Estado, organismos públicos y privados y entidades académicas que también pueden proporcionar su conocimiento y experiencia en la elaboración de estos documentos. Y por último, tiene que ser aprobada por un organismo reconocido, ya sea a nivel internacional, nacional, regional, y le da el carácter que tienen estos documentos. Entonces, un organismo de normalización es aquel organismo con actividades de normalización reconocido a niveles nacionales, regionales o internacionales, cuya función principal en virtud de sus estatutos es la preparación, aprobación o adopción de normas puestas a la disposición del público. Todo organismo de normalización debe poseer políticas, planes, procedimientos y estructura que faciliten la participación de todos los involucrados o interesados en dichas normas. Entonces tenemos que un organismo nacional de normalización es aquel organismo de normalización reconocido a nivel nacional que es elegible para representar al país en las diferentes organizaciones de normas regionales o internacionales. ¿Qué es ISO?
ISO es la Organización Internacional para la Normalización, una organización no gubernamental fundada en 1947 y que tiene su sede en Ginebra, Suiza. Está conformada por los organismos nacionales de normalización de más de 160 países, los cuales participan en sus actividades. Su misión es promover a nivel mundial la normalización y sus actividades relacionadas, y su visión es facilitar el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional y desarrollar la cooperación en las esferas científica, intelectual, tecnológica y económica. ¿A qué se dedica ISO? A través de sus diversos comités y subcomités técnicos, desarrolla y publica documentos que contribuyen con la mejora de la calidad de los productos y servicios y son referencia apropiada en el marco del comercio internacional. Como podemos observar, ISO se dedica a desarrollar y publicar documentos y no a la certificación, que por supuesto estos documentos se utilizan generalmente con estos fines de certificación. Las normas internacionales ISO son un instrumento esencial para facilitar el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial y han favorecido la cooperación en las diversas áreas del quehacer humano. Son el resultado de la amplia participación de numerosos sectores involucrados a través de sus organismos nacionales de normalización. Los proyectos de norma son elaborados por un pequeño grupo de especialistas, pero luego son sometidos a consulta y se reciben miles de comentarios durante su desarrollo. Las normas internacionales ISO son cada vez más reconocidas, aceptadas y aplicadas en el comercio internacional. En particular, son la base técnica para los acuerdos de libre comercio y en los organismos multilaterales de cooperación, tales como la Unidad Europea y Mercosur. Son 162 los países miembros de ISO. 119 de ellos son miembros a través de sus organismos nacionales de normalización. 38 son miembros correspondientes y solo 5 son miembros suscriptores. En las siguientes diapositivas les presentamos algunos países que son miembros de ISO. En primer lugar, en Europa, tenemos del lado izquierdo los países que se consideran una potencia en la región, como es el caso de Alemania, Inglaterra, Francia y España. Y del lado derecho tenemos países cuya influencia es muy pequeña, como es el caso de Islandia, Lituania, Bosnia, Eslovenia y Polonia. Pasando a la siguiente diapositiva, podemos observar los países de América Latina. Nuevamente del lado izquierdo tenemos a los países de mayor fuerza y tenemos por supuesto Brasil, Argentina, Colombia, México, Perú, y del lado derecho tenemos los países con menor influencia, como es el caso de Cuba, Ecuador, Paraguay, Uruguay, El Salvador. Como podemos observar, están representados casi todos los países de Mercosur. En esta tercera lámina tenemos los países de otros continentes. Del lado izquierdo tenemos los países que pudiéramos decir son emergentes, excepto en el caso de Estados Unidos, como es el caso de Arabia Saudita, de China, de la India. Y del lado derecho tenemos países que podemos considerar más débiles de los continentes como África, en el caso de Angola, Egipto, Irán y Singapur en el caso de Asia. Como podemos observar, independientemente de su tamaño, de su influencia, de su capacidad económica, están los países grandes, medianos y pequeños, están todos representados en ISO y participan a través de sus organismos nacionales de normalización. Si consultamos la página web de ISO, podemos fácilmente observar que Venezuela no es miembro de ISO. ¿Por qué Venezuela no está representada en ISO? Veamos unos hitos históricos.
Antes de 1993, Fondo Norma venía ejerciendo la representación de Venezuela ante ISO y mediante resolución del Ministerio de Fomento en 1993 se le otorga el reconocimiento a Fondo Norma como la Organización Nacional de Normalización, lo cual le permitió seguir ejerciendo esa representación. En el año 1999 es creada Sencamer y en el año 2003, al aprobarse la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad, Sencamer asume la coordinación del subsistema de normalización y continuó dándole reconocimiento a Fondo Norma como organismo de normalización, nacional de normalización. En el año 2009, en junio de 2009, este reconocimiento es derogado por resolución del Ministerio de Industria Ligera y Comercio y se le otorga a Sencamer esta designación, la cual delega en el Fondo para el Desarrollo de la Normalización y la Calidad, FODENORCA, para que ejerciera el trabajo como organismo nacional de normalización. En ese momento, Venezuela pierde la representación de Fondonorma en ISO y FODENORCA debe iniciar entonces los trámites para incorporarse a ISO como el organismo nacional de normalización. En estos momentos, esos trámites no han sido completados y por eso no estamos como miembros de ISO. Quisiera mencionar tres hechos claves dignos de resaltar acerca de la importancia de estar representados en ISO. En primer lugar, cada vez más las normas ISO son adoptadas como normas nacionales en muchos de los países, lo cual hace que la normalización internacional tenga cada vez más relevancia. En segundo término, tenemos que en ISO participan los países a través de sus organismos nacionales de normalización. Es decir, que nosotros, los profesionales y especialistas venezolanos, solo podemos participar a través del organismo nacional de normalización en el desarrollo de las normas internacionales ISO. Y en tercer lugar, solo los organismos nacionales de normalización pueden adoptar como normas nacionales las normas ISO. Ninguna otra organización hacia lo interno del país lo puede hacer. Entonces, nosotros podemos observar que si queremos acceder en este momento a alguna norma ISO, tenemos que adquirirla fuera del país, lo cual por supuesto implica que tenemos que utilizar divisas, las cuales sabemos la situación actual de nuestro país y no está nada fácil acceder a estos documentos. De acuerdo al expuesto, podemos decir que el no estar representados en ISO puede traer algunas consecuencias. En primer lugar, se corre el riesgo de estar afectados por barreras técnicas a nuestro comercio internacional debido a no seguir las normas ISO, o peor aún, el incumplimiento de acuerdos internacionales donde se fijen estas normas como referencia. En segundo lugar, nuestra voz no será escuchada en la discusión y en el desarrollo de las normas ISO, y tampoco nuestra opinión será tomada en cuenta. En tercer lugar, se dificulta el acceso a estos documentos que se utilizan a nivel internacional, lo cual por supuesto afectaría a todos los profesionales que no podemos tener acceso fácil a las tendencias en la normalización a nivel mundial. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? En realidad se sabe muy poco al respecto. Sabemos que FODENORCA es el organismo nacional de normalización, el cual debería realizar los trámites ante ISO para el reingreso de Venezuela, pero realmente esta institución, por lo menos a mí, no me ha proporcionado esa información. En segundo lugar, tenemos entonces la alternativa de Fondo Norma, quien tiene la trayectoria, la experiencia y la infraestructura
para poder desarrollar esta labor. Pero no sabemos realmente si el Estado va a decidir que Fondo Norma vuelva a ser el Organismo Nacional de Normalización y a representarnos en ISO. Por mi parte, he hecho algunos esfuerzos. He realizado campañas por redes sociales, LinkedIn, Facebook, para tratar de concienciar a la gente en la importancia que tiene el retorno de nuestro país a la ISO. También he hecho esfuerzos a través de asociaciones donde yo participo, o como es Asocalidad en LAC Venezuela. Hemos podido, de cierta manera, tener acceso a la discusión de las normas actuales, las normas ISO 9000 2015 e ISO 14000 2015, gracias a un convenio entre Fondo Norma e INLAC Venezuela. Pero esta participación sigue siendo limitada, que no es la misma que teníamos antes del 2009. Entonces, por último queda la pregunta, ¿qué se puede hacer? Dejo esa pregunta en el aire. Pueden dejar sus comentarios en el post de este video y con todo gusto recibiremos todas sus ideas y sugerencias para ver qué podemos hacer de cara al futuro. Muchas gracias y hasta la próxima.